Durante los años en que Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, gestionaba el sector energético y administraba el parque termoeléctrico, el país, Ecuador, no solo alcanzó la autosuficiencia energética, sino que llegó a exportar energía a países vecinos. Este hito fue fruto de una política energética robusta, basada en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos estratégicos y una gestión adecuada de la infraestructura existente. Tenemos un reportaje especial para ustedes que hemos recopilado de lo que fue y dijo Jorge Glass y de lo que hoy dicen los funcionarios que están aparentemente fuera de foco, con un problema que se pudo solucionar y que aún podría solucionarse. Vamos a mirar. Hubo un tiempo en que Ecuador era un referente en el manejo energético de la región. Bajo la administración de Jorge Glass, el país no solo logró satisfacer su demanda interna de energía, sino que llegó a exportar electricidad a naciones vecinas. Este logro no fue casualidad. Fue el resultado de una visión de Estado que apostaba por la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos y, sobre todo, por un adecuado mantenimiento de la infraestructura existente. Durante esos años, la energía no era un problema, era una fortaleza. Coca-Cola Sinclair, que acaba esa energía, genéreme Masares, genéreme Paute, genéreme Sopladora, luego genéreme, no sé, pues, Manduriaco, Térmica Termoesmeraldas y así, ¿no? El centro de energía va viendo cómo utiliza la energía de sus distintas fuentes, cómo lo hace, de la manera más eficiente posible, es decir, al menor costo. Así funciona. El SENACE, el operador de despacho de energía eléctrica, dice, no puedo más, yo no voy a ser parte de esto, quieren dejar seca la hidroeléctrica Masar y no vamos a hacer alcahuetes de esta situación ni vamos a conectar una situación tan grave. Si Masar se queda sin agua, los racionamientos van a ser mucho más graves. No se puede soltar el agua irresponsablemente. A cuestas o a costillas o a costa de una irresponsabilidad por falta de mantenimiento en centrales hidroeléctricas y termoeléctricas. Hay capacidad de termoelectricidad parada, botada en Guayaquil porque no pagaron el stand-by. ¿Qué es el stand-by? Un pago para que los motores estén listos. No te voy a usar, pero tú, operador público-privado, te voy a dar un billete para que tengas tus motores, tus máquinas listas para generar ¿cuándo? Cuando yo te diga. Pero tienen que pagar pues el stand-by. Pues. Entonces no se paga por el stand-by. Entonces el operador público-privado, bueno, y se queda botado el motor, pues, a ver si te arranca cuando lo necesitas. Ya, pues ahora lo necesitamos y no está listo. ¿Qué les parece? Glass, en sus múltiples intervenciones públicas, no se cansaba de subrayar la importancia del mantenimiento constante. En octubre del año pasado, incluso, advertía que los apagones serían inevitables si no se tomaban medidas urgentes. Explicaba que el abandono de las hidroeléctricas era intencional, una estrategia que tenía consecuencias catastróficas a largo plazo. Hoy, esas palabras resuenan como una premonición cumplida. La falta de inversión y mantenimiento ha dejado a Ecuador al borde de una crisis energética sin precedentes, una situación que muchos ven como evitable. Así ha sido la irresponsabilidad en este país. Falta de mantenimiento en turbinas, motores a diésel, a fuel oil, hidroeléctricas. Ojo, aquí hay responsabilidades administrativas, civiles, pero también hay penales. ¿Por qué? Porque si usted no sigue el protocolo de mantenimiento, la aseguradora no está obligada a pagar por los motores rotos. Miren, la energía se utiliza, por decirlo de alguna forma, las turbinas en una planta de generación térmica hidroeléctrica generan energía en tiempo real. La energía eléctrica. Primera ley de la termodinámica, no voy a ser tan técnico, lo prometo, dice la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. O la cantidad de agua represada, mueve una turbina, pasas tú de energía potencial, luego se transforma en energía cinética, el movimiento de las turbinas van girando, golpea un chorro de agua en una especie de ventilador, para ilustración de los oyentes que nos siguen por Radio Sonorama y Radios Amigas, golpea el agua en un aspa, como hagan la cuenta de una hélice de un ventilador, sea turbina de generación, que puede ser a vapor, generación térmica o puede ser generación hidráulica, porque el chorro, el agua es botada con unos inyectores que golpean una de estas aspas de esta como hélice, que es la turbina, y se convierte en energía cinética. ¿Qué significa cinética? Energía en movimiento y luego se convierte en energía eléctrica. Los apagones recientes, como los que vivimos el 18 y 19 de septiembre, son solo la punta del iceberg.
La magnitud de la crisis es tal que, según el canal Teleamazonas, las pérdidas del sector industrial durante esas jornadas de apagón se estimaron en cerca de $2,5 millones por hora, y esto solo tomando en cuenta el impacto en la industria. Pero, ¿qué pasa con los comercios pequeños, las familias que se quedaron sin luz y el caos que se generó en los hospitales, el transporte y otros servicios esenciales? La falta de energía afecta a cada rincón del país y las soluciones, hasta ahora, han sido parches temporales. El sector industrial del país realiza el balance de las pérdidas económicas que dejó el apagón nacional de la noche del miércoles y madrugada del jueves. Hasta el momento no hay una cifra exacta de la afectación, pero se estima que cada hora sin electricidad representa $2.4 millones en pérdidas para este sector. Ayer finalmente hubieron los cortes, algunos no se dieron del todo como fueron programados y realmente habría que hacer el balance y obviamente la industria y el sector empresarial va a tener pérdidas. Mientras tanto, desde la Cámara de Industrias de Guayaquil se aseguró que ya han identificado a 35 empresas de Guayas que podrían aportar energía al sistema eléctrico nacional, aunque no se descarta que esta cifra podría aumentar. Las industrias que enciendan sus generadores tendrán una recompensa que se aplica en la planilla. Hasta el momento, el gobierno ha asegurado que 300 megavatios podrían aportar los privados al país. Esto ayudaría a paliar el déficit energético de 1.080 megavatios que actualmente tiene Ecuador. El SENACE autoriza los momentos en que necesita este apoyo de la industria privada. Para esto hay que registrar estos generadores. Se pone un medidor fuera del generador para que ese medidor marque lo que se está generando y obviamente la compensación se da un poco de estos costos adicionales que tiene la industria por aportar al sistema no demandando, y esto se aplica a la planilla. Los megavatios generados se netean de los consumidos. El megavatio generado está entre 26 y 28 centavos, y esto les permitiría cubrir a los privados el costo del combustible que utilizan los generadores de electricidad. La preocupación del sector industrial y comercial del país ahora recae en los apagones programados para la próxima semana, que hasta el momento durarían 8 horas. Se requiere una comunicación súper exacta porque de esa manera hay planeación. Imagínese usted una planta o un comercio en el cual se citan a los trabajadores para una determinada hora y en ese momento no hay energía eléctrica. Lo ideal es que no nos acostumbremos a que sigan ocurriendo estas cosas y que tomemos soluciones. Estos sectores solicitan al gobierno claridad en la información de la duración de los cortes de energía. Mientras Ecoavisa y Teleamazonas justifican todo esto, el Ecuador no lo justifica por la cantidad de pérdidas que ha generado estos apagones. Apagones que con el gobierno de Moreno, Lasso y Noboa pudieron evitarse si se hubiese comenzado a tomar las soluciones como debían de hacerlo. Por su parte, el canal Ecoavisa trató de justificar los apagones afirmando que permitieron un leve ahorro energético, una afirmación que no hace más que maquillar la realidad. Es cierto que los cortes permitieron estabilizar los principales reservorios de agua por unas pocas horas, pero esa no es una solución a largo plazo. El país necesita una estrategia energética clara y sostenida en el tiempo. No basta con apagar el sistema cuando está al borde del colapso. Se requiere de un plan integral que devuelva al Ecuador la seguridad energética que alguna vez tuvimos. Los apagones de este 18 y 19 de septiembre sirvieron para reducir en 50% el consumo de electricidad del país y dar un respiro a las principales hidroeléctricas. Las centrales Mazar, Paute Molino y Sopladora, todas en el río Paute, salieron de operación juntas entre la medianoche y las 7 de la mañana de hoy. Y entre la 1 y las 3 de la mañana, las hidroeléctricas más importantes del país dejaron de funcionar. En esas horas, las centrales térmicas entregaron la mayor parte de la electricidad necesaria para el país. Entre la medianoche y las 5 de la mañana, el consumo fluctuó entre 1.200 y 1.600 megavatios, la mitad de lo que el Ecuador consume normalmente a esas horas y que fluctúa entre 2.500 y 3.100 megavatios. La reducción de la demanda y la salida de operación de las hidroeléctricas, especialmente las del río Paute, sirvió para mantener estables los embalses. El de Mazar, el más grande del país, aumentó 16 centímetros su nivel desde la medianoche cuando las centrales de ese río se apagaron.
Si bien el caudal de ingreso del Paute se mantiene en niveles mínimos, los apagones permitieron que la cota de Masar no baje y que aumente el flujo de agua para las centrales Molino y Sopladora. En esas dos hidroeléctricas, los embalses aumentaron 1 metro y se mantuvieron estables durante la mañana. Pero no faltaba más. Los candidatos a la presidencia ya saltaron a decir: miren, nosotros tenemos la solución, pero no presentan una propuesta seria. Mienten al igual que Daniel Noboa le mintió a los ecuatorianos. Lamentablemente, la situación y la falta de preparación de los candidatos en gobernanza y gobernabilidad es la que nos tiene sumido en la miseria. En medio de esta crisis, la política no ha tardado en aparecer. Jean Topic, uno de los protagonistas más visibles del ámbito político, aprovechó la situación para lanzar un ataque contundente contra el gobierno de Daniel Noboa. A través de su cuenta de X, criticó la falta de previsión y la gestión de Noboa frente a la crisis. Topic fue aún más allá, señalando que mientras gran parte del país estaba a oscuras, la residencia presidencial seguía contando con energía eléctrica. Estas denuncias no hacen más que aumentar la presión sobre el gobierno actual, que enfrenta la difícil tarea de encontrar soluciones en medio de una tormenta política y económica. Al gobierno de cartón no le importa un pito, lo dijeron por escrito que se viene el apagón. Y ponga amigo atención, si te quieren asaltar, solo tienes que pitar como lo dijo el Chapita. Pitas y pitas y pitas. Todo el tiempo Esa fue nuestra noche. Una noche con apagones donde no producimos, no vendimos. Donde nuestra economía se vio afectada en casi 20 millones de dólares. Una noche con cientos de llamadas de socorros por robos, secuestros, violaciones. Una noche donde ecuatorianos fueron asesinados a sangre fría y el pito no fue escuchado. Una noche donde nuevamente la esperanza de que las cosas cambien se desquebrajó cruelmente. Esa fue nuestra noche. Pero a pesar del caos y la evidente falta de preparación, no ha habido sanciones. Ningún responsable ha sido señalado oficialmente por la desatención al sistema energético. Los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa han pasado de largo frente a una crisis que se ha venido gestando durante años. Y mientras tanto, los medios tradicionales continúan con su narrativa, culpando al correísmo por la situación actual. Lo que no mencionan es que fue precisamente bajo esa línea política que el país disfrutó de estabilidad energética, de inversiones en infraestructura y de un sistema robusto que, de haber sido mantenido, no habría llegado a este punto de colapso. La historia del sector energético en Ecuador es una historia de altos y bajos, pero el contraste entre el pasado reciente y el presente no puede ser más evidente. Mientras en el pasado exportábamos energía, hoy importamos problemas. La falta de mantenimiento ha dejado cicatrices profundas y la crisis actual es el resultado de decisiones políticas que priorizaron otros aspectos por encima del bienestar energético del país. Lo que estamos viendo es la consecuencia directa de un abandono prolongado. El futuro energético de Ecuador es incierto. Si no se toman medidas ahora, el país seguirá enfrentando apagones y pérdidas millonarias, afectando tanto a la industria como a la calidad de vida de millones de ecuatorianos. Es hora de que se reconozca la verdad. La crisis energética actual no es culpa del pasado, sino de un presente que ha fallado en dar continuidad a un proyecto que alguna vez nos dio dignidad y soberanía energética. Es imperativo que el gobierno actúe y que se deje de culpar a los fantasmas del pasado. Solo así, Ecuador podrá recuperar la luz que alguna vez brilló en la región. Como bien lo señalaba Glass, la solución estaba en nuestras manos, pero la dejadez de los últimos gobiernos ha hecho que la luz del futuro de Ecuador se apague lentamente hasta quedarnos en tinieblas. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad.